Dios les bendiga, mis hermanos, rica y abundantemente. Como bien les decía, como bien estuvimos escuchando, hoy vamos a estar estudiando, escudriñando el primer libro de Reyes, su capítulo número 15. Y antes de comenzar a, a estudiar este capítulo, quiero primeramente que alguien me diga cuando estamos hablando de eh, Israel y cuando estamos hablando de Judá, si tenemos estos términos claros. Es una pregunta. Sí, es un solo pueblo. Sí, Judá se dividió y eran los que estaban gobernando los reyes del sur. Israel estaba en los territorios del norte, pero son el pueblo. Exactamente. Eso es lo que quería, antes de comenzar, que quedara claro. Recuerden que el pueblo de Israel, ya vimos, ya hemos estudiado que el pueblo de Israel, el Señor, cuando el reinado de Salomón, el Señor le dijo a Salomón que iba a dividir al pueblo de Israel en dos. Una parte iba a quedar, que quedaron dos tribus, quedaron en Judá, y la otra parte, las otras 10 tribus, quedaron en el reino del norte. Recuerden que el reino del sur es Judá, que está en Jerusalén. Y entonces el reino del norte son las otras 10 tribus. Recuerden que este fue el que quedó. El reino del norte quedó bajo la dirección de Jeroboam y el reino del sur quedó bajo la dirección de Roboam, el hijo de Salomón. Entonces, cuando en la Biblia, a partir de este momento, comenzamos a hablar, se empiezan a dar profecías, se empiezan a hablar en este capítulo, se comienza a hablar sobre los reyes de Israel. Estamos hablando de la tribu del norte, es decir, el reino del norte. Y cuando hablamos de Judá, estamos hablando del reino del sur. Recuerden que a partir de este momento, como estamos viendo, ya Israel se había dividido en dos. Una parte ya se llamaba Judá, que era el reino del sur, y la otra parte se le conocía como Israel, que era el reino del norte. Se lo quiero especificar porque vamos a estar viendo en este capítulo de hoy, vamos a estar viendo que se van a estar mencionando reyes sobre Israel y reyes sobre Judá, para que estemos claros que cuando se dice Judá estamos hablando del reino del sur, que fue ahí donde que estaba la promesa que el Señor hizo con David, que era en Jerusalén, que iba a perdurar en Judá. Y entonces cuando estamos hablando del reino del norte, estamos hablando de lo que se conoce en la Biblia como Israel. Todo conformado al pueblo de Israel, pero recuerden que fue dividido en dos. Amén. ¿Quedamos claros hasta ahí? Amén. Amén. Antes de entrar en este capítulo, quise traerles, como pasó el fin de semana, vamos a refrescar un poco sobre lo que vimos en el capítulo número 14, que lo dio nuestra hermana Martica. Vimos que en este capítulo 14 vimos el juicio de Dios contra Jeroboam por su idolatría. Todos conocimos, todos vimos que Jeroboam envía a su esposa porque su hijo estaba enfermo a donde estaba el profeta y entonces el Señor le da una palabra a Jeroboam donde su hijo iba a morir y toda su descendencia. El profeta Ahías anuncia la destrucción de la casa de Jeroboam, su hijo muere y Dios declara que Israel sufriría por los pecados de Jeroboam. Cuando estamos hablando aquí de Israel sufriría, estamos hablando de las tribus del norte, el reino del norte. Dice, al mismo tiempo, en Judá, que estaba bajo la dirección, bajo el reinado de Roboam, que es el hijo de Salomón, también se desvió. Es decir, que tanto el reino del norte como el reino del sur también se desviaron ambos. Y permitió, ¿por qué? Porque Judá permitió la idolatría y las prácticas abominables ante Jehová. Al final se muestra un reino dividido y en decadencia espiritual. El reino que se había unificado con David, el reino que se había unificado con Salomón, el reino se dividió totalmente y el reino tanto de Judá como de Israel se fue tras la idolatría. Vemos que Israel bajo la dirección de Jeroboam cayó en una idolatría como puse acá, pueden leer la palabra, te podemos decir que fue descaradamente, fue sin temor ninguno a Jehová, olvidando todos los preceptos, todas las enseñanzas desde el primer momento, como lo vimos y lo estudiamos, que Jeroboam
tomó el reinado de Israel, que vimos cuando él hizo los becerros de oro y todo lo que sucedió cuando desde que Jeroboam construyó los lugares altos, donde puso sacerdotes que no tenían nada que ver con la descendencia de Aarón, y vimos todo lo que hizo Jeroboam en el reino del norte, es decir, en Israel. Por eso el pueblo cayó bajo idolatría desde el primer momento que Jeroboam asumió el reinado. Y en Judá, cuando estaba bajo la dirección, bajo el reinado de Roboam, también cayó en una corrupción espiritual. Y lo vamos a estar viendo también en este capítulo. Lo vimos desde que Salomón, todo lo que sucedió, Judá comenzó a entrar en la idolatría. Después, ahora en el capítulo de hoy, vamos a estar viendo cómo hasta la propia madre del rey permite estar bajo la idolatría en el pueblo de Israel. Entonces, en este contexto de apostasía, este contexto de la apostasía, este contexto donde Israel, tanto Israel como Judá se desviaron, se fueron tras dioses ajenos, podemos decir que es el telón de fondo de este capítulo número 15. Es el preámbulo de todo lo que va a estar sucediendo, de todo lo que vamos a estar viendo en este capítulo número 15. Sabemos que como les estaba mencionando, estos reinos estaban divididos. Israel se dividió desde el momento en punto que entró Roboán en el reinado, que fue el hijo de del hijo de Salomón, que fue el que asumió el reino de Israel. De ese primer momento se cumple la palabra del Señor y el reino de Israel se dividió en dos, como lo estuvimos aclarando al inicio de la clase. En Israel al norte y Judá al sur. Sabemos que en Israel quedó Jeroboam como rey y en Judá quedó Roboam como rey sobre Judá. Había un problema central en las dos partes, tanto en el reino del norte como en el reino del sur. Y estamos hablando de la fidelidad a Dios. Estaba en crisis. ¿Por qué? Porque la idolatría, a veces, la idolatría que había sido influenciada por pueblos vecinos, decisiones de los reyes que habían tomado, porque lo vamos a estar viendo también acá, cómo en Judá se permitieron pueblos vecinos, cómo el pueblo se fue corrompiendo, cómo el pueblo se fue yendo tras la idolatría constantemente, cómo el pueblo, por supuesto, si se fue tras la idolatría, dejó de serle fiel a Dios, dejó de serle fiel a los mandatos y a las ordenanzas de Dios, dejó de serle fiel a todo lo que Jehová le había hablado al pueblo, le había dado al pueblo por mucho tiempo. Hay una perspectiva, cuando hablamos de perspectiva, estamos hablando de que el autor de este libro de Reyes evalúa a cada rey, no por los logros políticos, no por lo que ellos hicieron, por lo que ellos lograron, sino por algo muy importante y hace una evaluación de ellos por la obediencia a Jehová y la fidelidad a la ley de Moisés. Vamos a estar viendo a partir de este momento, vamos a comenzar a estudiar cómo tanto los reyes de Israel como los reyes de Judá, muchos de ellos, sin decir prácticamente la mayoría, no obedecieron la ley de Moisés y no obedecieron a Jehová. Se fueron tras la idolatría e hicieron, como así lo dice la palabra, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. No siguieron el camino, el corazón, el camino que les había enseñado a David. El tema central, sabemos que siempre traemos un tema central del capítulo, y el tema central de este capítulo es integridad y obediencia parcial. El contraste entre reyes fieles y reyes infieles. ¿Por qué decimos que una obediencia parcial? Lo vamos a estar viendo. Lo vamos a estar viendo en este capítulo. Y vamos a ver un contraste entre reyes fieles, reyes que hicieron lo bueno ante Jehová, reyes que se mantuvieron fieles y reyes que no lo hicieron, reyes que fueron en contra de todos los preceptos, de todas las ordenanzas del Señor. En este capítulo vemos cómo los reyes de Judá, estamos hablando de Abías y de Asa. Cuando hablamos de Judá, recordemos que estamos hablando de el reino del sur. Y los reyes de Israel, que estamos hablando en este capítulo, vamos a estar hablando de Nadab y de Basa, marcaron el rumbo espiritual de sus pueblos. Marcaron el rumbo espiritual completamente, tanto de Judá como de Israel. Asa, por ejemplo, buscó a Dios y quitó gran parte de la idolatría, pero no lo hizo completamente, ni confió del todo en Jehová. Por eso es que vemos en este capítulo como tema una obediencia parcial y vemos un rey que hizo lo bueno ante los ojos de Jehová, pero no completamente, no del todo. Es un contraste entre Israel, los reyes siguieron en pecado
y violencia, lo que trajo destrucción a Israel. Dios honra la fidelidad, pero la obediencia parcial no basta. Dios, por supuesto, sabemos que tenemos un Dios fiel y Dios honra la fidelidad de nosotros hacia Él. Dios honra la fidelidad del hombre hacia Él, pero el Señor no nos manda a una obediencia a medias. O obedecemos o no obedecemos. No podemos llegar y quedarnos a mitad del camino. Tenemos que obedecer al Señor en todo. Y fue algo en lo que los reyes de Israel, muchos de ellos, no cumplieron con este precepto. Liderar sin integridad y sin depender de Dios termina en ruina. Mientras que caminar rectamente, aunque imperfectos, porque no somos perfectos, sabemos que el único perfecto hay uno solo, aunque imperfectos, atrae la misericordia y el respaldo del Señor. Y fue lo que sucedió acá con uno de estos reyes de Judá. La obediencia parcial nunca reemplaza la fidelidad de Dios. Asa, que es lo que vamos a estar viendo hoy, Asa hizo mucho bien, pero no del todo. Mientras que los demás reyes vivieron en desobediencia abierta. Dios busca un corazón completamente entregado. Vamos a estar viendo cómo este rey de Judá, este rey de Asa, hizo, dice la palabra, que anduvo en los caminos de David su padre, hizo lo bueno, agradó al Señor, hizo lo bueno ante los ojos del Señor, pero hubo un momento en que esta obediencia fue parcial en su vida, porque hubo un momento que no confió en el Señor y se fue tras buscando pactos con el hombre sin contar con Dios. Se olvidó en un momento de lo que Jehová de los ejércitos es el que da siempre todas las victorias. Entonces vamos así a entrar en el desarrollo de este capítulo número 15. Y en la primera parte de este capítulo vamos a estar viendo el reinado de Abías. En los primeros versículos habla de Abías y dice que en el año 18 del rey Jeroboam, recuerden que Jeroboam desde el norte, dice, Abías comenzó a reinar sobre Judá. Entonces, este hombre, Abías, comenzó a reinar sobre Judá. Entonces dice, y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hijo de Abisalom, y anduvo en todos los pecados de su padre que había cometido antes de él. Y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Pero, más por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén. Levantó a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén, por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová. Y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías. Aquí se menciona siempre, hace alusión al pecado de David cuando mandó a matar a Urías. Vemos que había este rey de Israel no hace lo bueno delante de los ojos de Judá, no hace lo bueno ante los ojos de Jehová, ante los ojos de Dios. Dice la palabra que no siguió fielmente los caminos de Jehová. Hijo de Roboán reinó en Judá, como dice la palabra, por 3 años. No caminó fielmente como David, no anduvo en los caminos de David, en los preceptos que David le había enseñado, inculcado. Sabemos que estamos hablando del hombre, David fue el hombre conforme al corazón de Dios. Dice que siguió los caminos, sino que siguió los pecados de su padre. Aquí estamos hablando de Roboán. Este es el hijo de Roboán que siguió los pecados de su padre. Dice que a pesar de esto, a pesar de que fue un hombre que no anduvo en los preceptos de David, que no anduvo en los caminos de David, que hizo lo malo ante los ojos de Dios, dice que el Señor, por amor a David y por la promesa, recuerden que había una promesa sobre Judá, una promesa que el Señor dijo que iba a mantener, perdón que me fui, iba a mantener el reino de Judá, porque por amor a David. Aquí estamos hablando sobre el pacto davídico, que lo vimos y hablamos sobre el pacto davídico, la promesa que el pacto que el Señor hizo con David de que iba a mantener a Judá, que iba a mantener a Jerusalén, por amor a él, porque David anduvo en los caminos del Señor. Entonces, por amor a David, demostrando que la fidelidad de un hombre de Dios puede bendecir a generaciones. La fidelidad, mis hermanos, de un hombre, la fidelidad de Dios en este momento, la fidelidad de David mantuvo al reino de Judá por este tiempo, lo mantuvo porque el Señor
en su gran misericordia, le dio palabra a David y le dijo que su reino iba a permanecer. Y por la fidelidad de este hombre, por la fidelidad de David, entonces, ¿qué dice la palabra? Que el Señor le dijo que le iba a dar lámpara para que el pueblo de Judá se permaneciera. Entonces, esto es lo que vemos en los primeros versículos, que este hijo de Roboam no anduvo en los caminos del Señor. Y entonces vemos que en el reinado de Asa, que es un rey un rey reformador, que es lo que estamos hablando ya en los capítulos de los versículos del 9 al 24, estamos viendo que también reinó en Judá. El primer rey, como vimos, que reinó 3 años, fue de Judá, y este rey Asa también reinó en Judá. Dice que este rey, que es lo que describen los versículos del 9 al 24, este rey reinó, para que la redundancia, 41 años sobre Israel. Y la palabra nos cuenta, la palabra nos registra que este rey hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David. Dice que este rey, mis hermanos, siguió los caminos como David le había enseñado, como venía en la generación. Por eso es que siempre la palabra, cuando decimos y mencionamos que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, siempre se menciona la parte que no hizo lo bueno como hizo David, y el que hizo lo bueno se dice y siguió en los caminos de David. Y fue lo que hizo este rey Asa. El rey Asa anduvo en lo recto ante los ojos de Jehová como David. Ahora, él hizo reformas espirituales. ¿Y por qué decimos que hizo lo bueno? La palabra nos describe que expulsó, recuerden que Israel había permitido la entrada de los sodomitas, algo que el Señor había no aprobaba. Recuerden que el Señor en su tiempo, en su momento, dijo que el pueblo de Israel no se podía contaminar, el pueblo de Israel no podía haber alianzas con otras, con estas naciones paganas. Y entonces Judá permitió la entrada de los sodomitas a Judá. Y entonces esto fue algo, una de las reformas que hizo este rey Asa dentro del reino de Israel, de Judá. Expulsó, lo primero, una de las primeras cosas que hizo fue que expulsó a los sodomitas. Estos sodomitas, mis hermanos, cuando uno los investiga, cuando uno comienza a estudiar, dice que estos sodomitas hacían cultos sexuales paganos. Es decir, que había una contaminación dentro del pueblo de Israel. Dice que quitó los ídolos de los lugares, dice que quitó todos los ídolos dentro del pueblo de Israel. Pero hubo algo que él hizo, fue que mantuvo los lugares altos. Estos lugares altos no los quitó. Y una de las cosas que también hizo fue que quitó a su propia madre del poder como reina madre. ¿Por qué? Porque era una de las primeras que estaba tras la idolatría, porque no había una integridad en ella. ¿Por qué? Porque se había ido tras la idolatría. Estábamos hablando de la reina madre, estábamos hablando de la madre del rey, y también estaba atrás la idolatría. Y esto fue algo de las cosas que hizo Asa. Expulsó a los sodomitas, quitó la idolatría dentro del pueblo de Israel, a pesar de que mantuvo los lugares altos, y entonces le quitó el privilegio a la madre de ser la reina madre por la idolatría. Y entonces dice que este ídolo que ella le hizo de acera, lo quemó. Sin embargo, como le estaba diciendo, no quitó los lugares altos, que estamos hablando de los lugares de culto no autorizados, lugares que el Señor nunca aprobó, lugares que se hicieron durante el reinado de Roboam, se hicieron eh, para que el pueblo se contaminó. Hicieron estos lugares altos donde se hacía la idolatría, donde se hacían los cultos paganos. Y entonces, durante el reinado de Asa, esto no se eliminó. Estos lugares altos permanecieron. Por eso es que estamos hablando de una obediencia a medias. Por eso estamos hablando de que hizo lo bueno ante los ojos de Jehová, porque fue algo que le agradó a Jehová. Dice que siguió los pasos de David su padre, pero aquí había una obediencia parcial. ¿Por qué? Porque él no le quitó completamente la idolatría del pueblo de Judá, porque mantuvo estos lugares altos. Había una dependencia política. En estos versículos vemos una dependencia política porque está enfrentando a Baasa, rey de Israel. Fue algo que se mantuvo, mis hermanos, constantemente desde Roboam a Jeroboam. Se levantó la tribu, los dos reinos se levantaron y vivían en guerra constantemente, tanto Judá contra Israel e Israel contra Judá. Cuando el reino se divide, vivían en guerra internamente entre ellos en el mismo pueblo de Israel. Por eso
Aquí no quedamos fuera. El pueblo de Israel sigue, bajo esta guerra, bajo estas batallas, enfrentándose, como decimos, hermanos con hermanos. Sigue enfrentándose el reino del norte con el reino del sur. Y entonces aquí, en estos versículos, vemos cómo este rey hace una dependencia para poder enfrentar al rey, en este caso, al rey de Israel, enfrentando a Asa, rey de Israel. Asa confió en alianzas militares en lugar de buscar a Dios. Vemos cómo este rey Asa, todos los utensilios, todo el oro, como le diste la palabra, que se había dedicado durante su reinado, se había dedicado al templo del Señor, se había guardado en el templo. Dice que toma esto, todo este oro y entonces trata de buscar una alianza política con el rey de Siria. No confió, por eso es que decimos que es una obediencia a medias. No confió, no tuvo la fidelidad en el Señor, no buscó al Señor y se basó en lo que es las estrategias humanas. Y entonces decidió sacar el oro del templo, decidió hacer alianzas con este rey de Asiria este rey de Siria para entonces enfrentar a Israel. Recuerden que en números en todo Israel estamos hablando de 10 tribus contra 2 tribus. Entonces, ¿qué nos enseña estos versículos de aquí del 9 al 24? Que la fidelidad de Asa fue grande. Claro que fue grande porque dice que hizo lo recto ante los ojos del Señor. Dice que agradó lo que él hizo al Señor, pero no fue perfecta. ¿Por qué no fue perfecta? Porque no sacó completamente la idolatría dentro del pueblo de Judá, dentro del reino del sur. Y también entonces decidió buscar alianzas por su propia cuenta, decidió buscar alianzas y no contó con el Señor, no confió en el Señor, no confió en la promesa que el Señor le había hecho a David. Y entonces, por eso es que decimos que es una fidelidad que no fue grande, pero no fue perfecta. Es un ejemplo donde muestra que aún líderes piadosos tienen áreas débiles. Por supuesto, no somos perfectos como tampoco lo fue Asa, pero la palabra nos enseña que hizo lo bueno ante los ojos del Señor. Y esta fidelidad que tuvo Asa hacia el Señor, que se mantuvo y hizo lo recto, lo bueno, lo correcto ante los ojos del Señor, el Señor siempre recompensa estas cosas, mis hermanos. El Señor siempre recompensa cuando hay un hombre fiel a sus preceptos, hay un hombre fiel a sus mandatos, hay un hombre fiel a sus estatutos, a sus decretos. Y entonces vamos a estar viendo también cómo ya vimos los 2 reyes, vimos que después de Roboán se levantó su hijo, que no hizo lo bueno ante los ojos del Señor. Vimos cómo Asa, rey de Judá, hizo lo bueno ante los ojos del Señor, anduvo en los caminos de David su padre. Recuerden que siempre se habla de David su padre, aunque sea el abuelo, en este caso ya era el bisabuelo, pero siempre se va a mencionar a David como padre. Ahora vamos a estar viendo los reyes de Israel. Ya vimos los 2 reyes sobre Judá, sobre el reino del sur. Vimos cómo el hijo de Roboam no hizo lo bueno. Siempre se me olvida el nombre. Abiam no hizo lo bueno ante los ojos del Señor, pero vimos cómo este rey de Asa, este rey Asa, del rey de Israel, de Judá, hizo lo bueno ante los ojos del Señor. Ahora vamos a estar viendo los reyes de Israel, es decir, vamos a estar viendo los reyes del reino del norte. Vamos a estar viendo a Nadab y Baasa, que es lo que describen los versículos del 25 al 34. Dice que Nadab, hijo de Jeroboam, reinó solo 2 años. Este siguió los pecados de su padre, por supuesto, siguió tras la idolatría. Todos sabemos todo lo que hizo Jeroboam. Jeroboam desvió al pueblo desde el primer momento que comenzó a reinar sobre Israel, desvió al pueblo tras la idolatría, hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y entonces su hijo, Nadab, siguió sus pasos, siguió haciendo lo malo ante los ojos del Señor. Fue asesinado por Baasa. Aquí vemos el cumplimiento de la palabra del Señor cuando Jeroboam manda y cuando se le da la palabra a través del profeta, donde el Señor le dijo que se iba a raer, que se iba a exterminar, que se iba a acabar su generación. Entonces vemos cómo Baasa se levanta en estos versículos, vemos cómo Baasa se levanta y mata
a Nadab para entonces él tomar el control sobre Israel y reinar sobre Israel. Baasa exterminó toda la casa de Jeroboam, cumpliéndose la palabra del profeta Ahías. Pero, por supuesto, palabra dicha a través del profeta Ahías, pero cumpliéndose la palabra del Señor. Pero Baasa tampoco fue fiel, sino que siguió en la idolatría. Tanto Nadab el rey, el hijo de Jeroboam, hizo lo malo ante los ojos del Señor y asimismo lo hizo Baasa. Baasa exterminó con toda la descendencia de Jeroboam, cumpliéndose así la palabra del Señor. Pero dice la palabra que Baasa tampoco hizo lo bueno ante los ojos del Señor. Es decir, que durante todo el reinado de estos dos hombres, que uno solo reinó 2 años, durante el reinado de estos dos hombres, los reyes de Israel no hicieron lo bueno delante de los ojos del Señor. Siguieron tras la idolatría y entonces cada día que iban pasando, mientras iba pasando el reinado, entonces las cosas en el reino de Israel iban de continuo al mal. La violencia, que es lo que vimos aquí, la violencia política, que fue lo que hizo Baasa, que mató a Nadab para usurpar el trono, para tomar control sobre Israel. La violencia política y los asesinatos fueron fruto de la desobediencia a Dios. Fue lo que sucedió en este reino del norte, en Israel. La desobediencia a Dios lo único que trae, ¿qué cosas? Conflictos, problemas, muerte, que fue lo que sucedió aquí, trajo la idolatría, trajo problemas sobre Israel. En Israel se ve una línea de inestabilidad completamente por no tener fundamento en Jehová. Por supuesto, el pueblo desde el primer momento que Jeroboam tomó el mandato, el pueblo se fue tras dioses ajenos, el pueblo se fue tras la idolatría y el pueblo dejó completamente a Jehová su Dios, olvidando todos los fundamentos, olvidando la ley de Moisés, olvidando todo lo que habían aprendido, los estatutos, los preceptos, olvidando completamente al Señor e yéndose tras la idolatría. Por eso es que decimos que Israel tuvo una inestabilidad constantemente. Israel se fue todo el tiempo. Recuerden, cuando hablamos de Israel, estamos hablando del reino del norte. Israel estuvo todo el tiempo tras la idolatría, cada día haciendo lo malo ante los ojos del Señor. Por supuesto, si el rey de Israel, el hombre que tenía el control, el hombre que dirigía toda esta nación, el hombre que dirigía estas 10 tribus, hacía lo malo ante los ojos del Señor, ¿qué se puede esperar para el pueblo? El pueblo iba a seguir al líder, el pueblo iba a seguir lo que estaba haciendo el rey. Y entonces el pueblo de Israel, esta tribu del norte, hizo todo el tiempo lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces, vamos en este capítulo hay unos puntos centrales, puntos muy importantes que debemos de dominar. Primeramente, que la fidelidad de Dios frente a infidelidad humana. Perdón, se me enredó la lengua. Abías y Asa, estamos hablando del reino del sur, muestran contrastes, pero en ambos se cumple el pacto con David. Aunque recuerden que Abías no hizo lo bueno ante los ojos del Señor, hubo una promesa que se cumple, que es el pacto con David, que Dios preservaría a quien Dios iba a preservar a Judá. Y por eso fue la palabra que le dijo que iba a levantar un hijo, iba a levantar lámpara en Judá para mantener este pacto, para preservar el reino de Judá. Vemos que a pesar de que el hombre es infiel, como así lo dice la palabra, el Señor permanece fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y fue lo que hizo el Señor aquí en el reino de Judá. El Señor fue fiel a la promesa, al pacto que Él le había hecho a David, que Él iba a preservar el reino de Judá. Número 2, la obediencia parcial no es suficiente. Y fue lo que sucedió con Asa. Asa hizo mucho bien, por supuesto, porque sacó toda lo que era la idolatría, acabó con todos los lugares de idolatría dentro del pueblo de Israel, pero no quitó los lugares altos y confió en alianzas humanas, porque hizo alianza con el rey de Siria y no confió en el Señor, por lo que vemos que la obediencia incompleta puede convertirse, como decimos, en una piedra
de tropiezo. Dios quiere nuestro corazón completamente. Dios quiere que le obedezcamos completamente. Dios quiere que todo lo que nosotros hagamos contemos con Él, no que hagamos las cosas bajo nuestra propia eh, bajo nuestros propios consentimientos, que nosotros creamos que las cosas estén bien, todos nuestros planes, mis hermanos, todo lo que planifiquemos, debemos demostrárselo al Señor, debemos de llevárselos al Señor. Y así el Señor nos va a revelar, nos va a mostrar si es lo que Él quiere para nuestras vidas. Y entonces fue algo que no hizo Asa. Confió en él, confió en alianzas humanas, confió en lo que él podía hacer y hizo pacto con el rey de Asiria, hizo una alianza con el rey de Siria para entonces enfrentar a Israel, dejando por completo la obediencia al Señor, dejando por completo al Señor atrás. Por eso decimos que fue una obediencia parcial. Obedeció en parte al Señor, pero en otra parte no lo hizo. Y vemos también que el liderazgo sin Dios lleva a la ruina. Fue lo que sucedió completamente acá en Israel, en el Reino del Norte. Nadab y Basa ejemplifican que seguir la idolatría termina en violencia, termina en traición y termina en destrucción. Dejar a Dios, que fue lo que hizo Israel, fue lo que hizo el reino del norte, fue todo esto lo que acarrió, fue todo lo que trajo. Hice tras la idolatría, hice tras dioses paganos, dejar a nuestro Dios de lado, olvidarse de todo lo que Dios había hecho por ellos, olvidaron todo lo que el Señor les había enseñado, olvidaron todos sus preceptos, dejaron a Dios por completo y se fueron tras la idolatría. Entonces, esto fue lo que acarrió. No obedecer, lo vimos y lo estudiamos en Deuteronomio 28, que cuando el hombre no obedece, lo que acarrea sobre su vida es maldición. Y esto fue lo que sucedió en el reino del norte. Dejaron a Dios, decidieron no obedecerle, decidieron dejarlo por completo atrás, decidieron irse tras la idolatría, tras dioses paganos, y esto terminó con el reino del norte y terminó tras qué? Tras la violencia, tras la traición y la destrucción total del reino de Israel, que lo vamos a estar viendo después. Amén. Entonces, mis hermanos, hasta aquí es a grandes rasgos lo que estuvimos viendo en este capítulo. Y entonces, cómo los reinos, el reino del norte, los reyes del norte no fueron fieles al Señor. Vemos cómo el Señor premia y es fiel a su promesa, a la palabra que el Señor da y lo hizo al reino de Judá. Y entonces a David, cómo cumplió la promesa, a pesar de que eh, hubo un rey que no hizo lo bueno, pero el Señor por amor a David, a su siervo David, cumplió la promesa, el pacto, levantó a, a otro rey que hizo lo bueno ante sus ojos, hizo lo correcto ante los ojos del Señor. Y entonces el Señor se mantuvo fiel a la promesa que él le había hecho a David. Amén. Entonces, antes de hacer la pregunta, si alguien tiene alguna pregunta, si alguien tiene algo que decir, si no hacemos las preguntas y después eh, ambos los aportes. Amén. Primera pregunta es, ¿quién fue Abías y cuánto tiempo reinó en Judá? Yo lo dije, no se la saben. Estamos aquí. Amén. Dice que Abías fue rey de Judá ¿Ya? después de Roboam, fue hijo de Amén. Roboam, y reinó 3 años en Jerusalén. Está en los primeros versículos, en los versículos del 1 al 2. Dice que en el año 18 el rey Jeroboam de Nabat habían comenzado a reinar sobre Judá y reinó 3 años en Jerusalén. Este hijo de Roboam solamente reinó 3 años sobre Jerusalén. Y recuerden que este hijo no hizo lo bueno ante los ojos del Señor. Segunda pregunta. No me escuchan? Ahora sí, mi hermano. Ahora sí. Oh, yo estaba hablando. Estaba contestando la pregunta. Mm, No me escucharon.
Mm. Amén, amén. ¿Qué? Segunda, ¿qué rey de Judá hizo reformas espirituales y trató de buscar a Dios? Fue el único que lo hizo, que lo dimos hoy. ¿Cuántos reyes vimos hoy? A mí que la gente se durmieron. Como aquí yo entré un poquito tarde, por eso estoy en silencio escuchando. Y si se recuerda de un nombre como Asa, lo que pasa es que ese nombre no se menciona mucho en la Pasa. Biblia. Exacto. El Sí, rey Asa él- reinó 41 años e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. De hecho, yo creo que gobernó más que Salomón, Ajá. un año más. Oye, este se me fue la respuesta. ¿Qué pecado no logró quitar Asa por completo de Judá? la ¿Era idolatría. la idolatría? Ajá. La idolatría, y estamos hablando de qué, de los lugares qué, Altos. de los lugares Altos. altos. Dice, no quitó del todo los lugares altos donde el pueblo seguía sacrificando a dioses ajenos. Amén. El versículo 14. La otra pregunta, ¿quién reinaba en Israel cuando Asa comenzó a reinar en Judá? Como inicia el capítulo, familia. Había, ¿cómo es? ¿Verdad? Había sal. Ah, espere. ¿Quién ¿Quién reinaba? reinaba en Israel? Había, habías. ¿Quién reinaba en Israel cuando Asa comenzó a reinar en Judá? Recuerden que cuando Asa Ah, comenzó a Capi- reinar el, todavía vers- estaba el el primer versículo rey que 1. quedó sobre el reino de Israel, que quién fue. Versículo 1 del capítulo, familia. Jeroboam, mis hermanos. pero yo lo dije, no me escuchan, Jeroboam. No la No se escuchamos. escucha, Martica. No, es que a veces mi internet acá en el cuarto no es malo. Amén. Dice, ¿qué hizo Baasa contra la casa de Jeroboam? Tararán. Se cumplió la promesa, la palabra que el Señor había dicho Sí. a través del profeta. ¿Y qué fue lo que sucedió? Dígalo, Que dígalo. él no atacó, Terminó. Ajá. o sea, él no Sí. atacó directamente la casa de Jeroboam. Sin embargo, hubo conflictos entre los reyes de Israel. Dice la palabra, como lo vimos, que él se levantó, mató al rey y acabó con quién. Dice que Baasa conspiró, Él exterminó con todo. mató a Nadab y Toda la exterminó familia, toda sí. la casa de Jeroboam, cumpliéndose la palabra de Jehová. Recuerda que este Baasa fue el que se levantó y mató a este rey. Y entonces ahí acabó con todos ellos, con toda la descendencia, con toda la casa de Jeroboam, que lo vimos en el capítulo. Baasa conspiró, mató a Nadab y exterminó toda la casa de Jeroboam, cumpliéndose la palabra de Jehová en los versículos del 27 al 30. Ahí está la respuesta. Amén. Si alguien tiene algo que decir, algo que opinar, hoy los hermanos no quieren participar. Amén. Dice que primero de Reyes 15 nos muestra que Dios es fiel a su pacto, aunque los Amén. hombres seamos infieles. Fue fiel al pacto que hizo con David. Algunos reyes como Asa intentaron caminar en rectitud, pero al no hacerlo plenamente, es decir, completamente, mostraron que la obediencia parcial nunca es suficiente. Otros, como Nadab y Baasa, vivieron en violencia y pecado, dejando claro que el liderazgo sin Dios conduce a la ruina. Este capítulo nos enseña que, que Dios no busca perfección externa, sino un corazón íntegro y completamente entregado. La fidelidad de Dios permanece firme, pero Él demanda integridad en quienes le sirven.
Nuestra seguridad no está en las alianzas humanas, sino en una obediencia sincera y total al Señor. Amén. Amén. ¿Algo que decir? Hermano Jorge, ¿quiere decir algo?